Bien, queridos, les saludo, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de almas, muerte, bajo astral, todo lo que tiene que ver con estas dimensiones que nos acompañan, pero de la cual no existe una información realmente clara, ¿ya? Hay mucha confusión con el tema del bajo astral. Está asociado desde la espiritualidad a este inframundo oscuro, maligno, donde supuestamente el bajo astral tiene demonios, almas perdidas y todo como desde la negatividad. Pero bajo astral también podría ser mmm, la palabra infierno usado como sinónimo, es decir, todo lo que tiene que ver con lo bajo, todo lo que tiene que ver con las penumbras. De hecho, me puse un fondo um, como el de mi casa, ¿ah? La familia Monster. Bueno, um, este fondo, en el fondo, lo que tiene es que muestra este lugar sombrío. ¿Ah? Entonces, el bajo astral, en términos de energía, es un lugar oscuro, frío, donde las almas están en el tormento, en el dolor. ¿Ya? Hay muchas personas que tienen conexión a su tercer ojo activo y esto les permite sentir a las almas. ¿Ya? Pero yo hoy día quiero darle un enfoque en relación a esta dualidad de almas yacentes y lo que ocurre con las almas yacentes cuando no son reconocidas y energéticamente el pasaje del Apocalipsis dice que habrá dos almas trabajando en el campo, pero solo una será llevada y la otra será dejada. Bien, esa parte metafórica ha sido interpretada como los buenitos van a irse al cielo y los malos van a ser arrojados al infierno. Bueno, esa frase no tiene nada que ver ni con el cielo ni con el infierno. En realidad tiene que ver con esta dualidad de almas. Cuando hablamos de dualidad de almas, entendamos que estas bipolaridades y trastornos de comportamiento, de personalidad, el que no nos acordemos lo que dijimos, lo que hacemos, que un día nos levantemos como súper claro hacia un objetivo y de pronto en el camino nos desinflemos y ya no sepamos si lo queremos hacer, o que nos empecemos a cuestionar y por qué voy a hacer esta cuestión, eh, o estas dudas que se nos generan, ¿ya? Es como que las almas al ocupar un mismo cuerpo tienen que luchar por el pensamiento, por el sentimiento. En términos de energía, en la mayoría de los casos se genera un conflicto, por eso hablamos de dualidad. Pero cuando una persona que ha vivido dual toda su vida, una persona que vive con un trastorno bipolar reconocido, diagnosticado, donde su bipolaridad es extrema, lo que ocurre con una persona en el día de su muerte es aquí donde se produce este fenómeno espiritual. Entonces, imaginemos que tengo a mi mamá o a mi papá que son bipolares, ¿ya? Y son recambiantes, ellos funcionan con la luna, ¿ya? A veces andan de muy buen humor, en otros momentos son unos ogros, pero si conozco a dos personas, eh, pongan atención al ejercicio. Piensen en una persona bipolar como ejercicio. Piensen en una persona que ustedes reconozcan que es cambiante, que a veces sí, que a veces no. En las parejas es la típica relación tóxica donde un día te amo, al otro día te odio, desgraciado, no sé por qué estoy contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las almas? Como son dos, las personas sienten que hoy día estamos súper enamorados. Entonces, yo no puedo vivir sin ti, mi amor, te traje flores, rosas, te escribo cartas, poemas, te dedico canciones, y, y al otro día quiero que te vayas de la casa, toma tus cosas y vete, porque no te soporto. Entonces, para alguien que está en una relación tóxica, esto es sumamente confuso. Entonces, cuando una persona vive esta dualidad constantemente, eh, la espiritualidad nos enseñó una trampa bastante ridícula, pero real. ¿Se acuerdan de esta historia bonita en donde se dice que las personas llevan dos lobos, uno blanco y uno negro? El blanco representa el bien y el lobo negro representa la oscuridad, el mal y bla. Entonces, el discípulo le pregunta al maestro,
¿y cuál de estos dos lobos va a ganar dentro de mí? Y el maestro le dice, aquel que tú alimentes. Y con eso tenemos que entender que hay que alimentar al blanquito, porque ese es buenito, y como ese es buenito, entonces a ese hay que seguir. Y nosotros los pavos nos ponemos obedientes, empezamos a hacer lo que es políticamente correcto, dejamos de ser nosotros mismos, porque por alimentar al blanquito, al buenito, tú no te puedes enojar, no puedes andar mal genio, no puedes tener actitudes negativas, tienes que fingir que todo está bien cuando en realidad estás furiosa, y no te queda esa sensación de tranquilidad. Es decir, nos tenemos que mentir, nos tenemos que autoengañar. Entonces, Carlos, ¿cómo estás? Y el Carlos buenito que eligió alimentar al lobo bueno, tiene que decir, sí, aquí bien, aquí ustedes saben, pasándola, ¿ya? Y el Carlos buenito, va encima, pone la cara de hueoncito, así, entonces, el Carlos Buenito no puede decir, estoy choreado, esta vieja de mierda me tiene picado, le pegaría un combo en el hocico, pero ¿por qué mujer no le pego? Entonces, eso me lo tengo que reservar, porque el buenito no puede tener improperios de este tipo, entonces no se puede exaltar, porque si no, al tiro el Carlos, qué violento este hombre, no, está mal, está desequilibrado, perdió su centro, ya no es el mismo, ha cambiado tan malhumorado que se ha puesto. No, si no es malhumorado, lo que pasa es que la vieja hincha. Entonces, de repente es bueno decirle las cosas tal y como son. Pero esto en las relaciones de pareja, esto en las relaciones con los hijos, las bipolaridades son fuertes. Y recordemos, para la gente nueva, eh, que estas dualidades tienen que ver con las pérdidas de hijos. Es decir, cuando se producen abortos, pérdidas en los embarazos, etcétera, ya de ahí vienen estas dualidades. Las almas tienen que elegir. Y ojo, como son dos almas compartiendo un mismo cuerpo, de esta combinación de almas aparece el alma que quiere ser justa, el alma que quiere ser buena, el alma que quiere prácticamente complacer a todo el mundo y acepta la misión de salvación y rescate que ya hemos hablado muchas veces. Entonces, claro, aquí es donde empezamos ese juego, donde nosotros empezamos a creernos este cuento, el cuento del bien y del mal. Pero este cuento del bien y del mal está súper mal sustentado. Entonces, piensen en esto. Imaginen yo en mi vida pasada. ¿Les cagüiné que en mi vida pasada yo fui cura? Sí, parece que la mayoría lo sabe. Entonces, cuando yo era cura y me juraba del lado de la luz, entonces yo estúpidamente aceptaba las reglas del juego. Y en esa vida, mi función, mi tarea como sacerdote, no tan solo era dar discursos de paz, de amor, de esperanza. No te preocupes, hija mía, hay un Dios que va a estar contigo, este sufrimiento va a pasar. Y me salían los típicos consejos hueones, pero que en realidad eran bonitos, donde yo prácticamente tenía que calmar a la gente, tenía que entregarle el calmante, ¿ya? Tenía que decirle que tranquila, todo va a estar bien. Pero en el fondo la pobre persona estaba viviendo un tormento porque estaba viviendo cosas que ella no entendía. Y yo en este afán de poder ser un soporte para la humanidad, porque acuérdense que en esa vida mi misión era la de salvar el mundo. Entonces, es la razón por la cual me hice cura y hice los juramentos, los votos y todo lo demás. Bueno, de hecho, en algún momento vamos a hacer una pausa y yo les voy a decir, hermanos, pónganse de pie, tomémonos de las manos, oremos. Ah, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con esta historia de vidas pasadas, memorias que se reactivan y que de alguna manera me permiten seguir ayudando a la gente. En el plano espiritual, las almas todavía me reconocen como el sacerdote sanador, ¿ya? Es como un nombre que tiene en el plano espiritual. Es como tener otra personalidad, pero en el plano de las dimensiones. Bueno, el sacerdote sanador tiene como función en el plano espiritual ayudar a las almas y conducirlas a la luz, ¿ya? Esa era mi función, captar clientes para la falsa luz, cuando yo todavía no entendía lo de la falsa luz.
Entonces, imagínense, un comerciante extraordinario de almas, ¿ah? Llevando mensajes de paz, de amor, de una espiritualidad que en el fondo los invitaba a aceptar el dolor y el sufrimiento. Yo le ponía de ejemplo a Jesucristo para que miren el modelo de Dios que tenemos, de dolor, de partos, de mucho sacrificio, de mucho dolor, pero la recompensa va a ser grande, va a ser divina. Entonces, mi discurso prácticamente era, pásenlo mal aquí, no se preocupen y hagan las cosas bien para que el Dios que los está esperando los recompense por sus buenas obras. Y ahora, por ejemplo, reconocerlo me da vergüenza, pero en ese tiempo yo eso lo creía cierto. Y cuando yo lo decía y lo declaraba, lo decía de corazón. Y estaba convencido de que efectivamente iba a haber un Dios que al otro lado le iba a compensar a esa persona con su sana misericordia todos sus dolores. Pero lamento decir que en esta vida, teniendo otras experiencias y viviendo cosas distintas, me doy cuenta que la realidad no es esa. Que hice la pega, cumplí con todo lo que había que hacer, convoqué no sé cuántas almas, y resulta que aquí estoy dando jugo ahora mostrando otra parte de la historia. Es como darse cuenta que después de haber cumplido todo, llego arriba, Señor, hice todo lo que dije, prediqué tu palabra, mostré tu ejemplo, enseñé a las personas paciencia, tolerancia, abnegación, las volví devotas de ti, hice que confiaran en ti. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Y el desgraciado me manda de nuevo a trabajar. Me tocó un pasón explotador. Entonces, no le bastó con que haya hecho la pega en la otra vida. Entonces, el infame me manda a reencarnar. Energéticamente, este tema de las almas, en esa vida, cuando se detectaba la presencia de un alma, a mí me mandaban a bendecir el hogar. ¿Esto qué significa? Que yo tenía que tomar mi atuendo de sacerdote, llegar al hogar, hablar con la familia, preguntarle lo que estaba ocurriendo, les pedía a la familia que se retiraran, me ponía mi estola, mi, mi casulla y con agua bendita yo empezaba el ritual. Y entonces iba por la casa, bendiciendo el lugar, generando un sello sagrado, y enseguida hacía las oraciones para limpiar las energías y hacer las descargas. En los casos más graves, cuando había posesiones, yo tenía que decir palabras en el nombre de Dios y mandando a esas entidades al infierno. Entonces, imaginen al ser de luz que era en esa vida. Yo tenía la función de ir, contactar a las almas y en vez de ofrecerles la misericordia divina, ofrecerles amor, reconocimiento, que salieran de ese dolor, de ese tormento, yo levantaba mi cruz, alzaba mi Biblia y yo en el nombre de Dios le decía a esa alma, yo te envío al lugar que perteneces, vuelve al infierno. Como si, como si el alma tuviera la culpa de ese tormento. Como si el alma fuera responsable de estar ahí. No es cierto. Es la falta de conocimiento lo que hace que un alma se quede atrapada en el bajo astral. Y como me dijeron que yo era representante de Dios en la tierra y me creí el cuento, yo, en el nombre del Dios Chanta, condenaba a personas iguales a mí, como almas, a ir a un castigo eterno. Y tenía poder para hacerlo porque me convencieron de que yo tenía ese poder divino, porque para eso me nombraron sacerdote. En esta vida he tenido experiencias distintas con la muerte. Quizás es la razón por la cual desde niño veía muertos.
Quizás las almas que yo mismo mandé al infierno en mi nueva reencarnación me estuvieron buscando para pedirme que les devolviera la dignidad, el lugar a donde pudieran estar en paz. Mi infancia en ese sentido no fue fácil. Para un niño de 4 o 5 años, ver muertos no es agradable. Sentirse perseguido, hostigado, sentir que te toman manos frías, sentir el hielo. No fue una experiencia agradable y cuando lo quise hablar no recibí ni apoyo ni contención porque ni mi familia ni la sociedad estaba con el conocimiento adecuado para saber qué hacer con estas almas. En mi búsqueda espiritual conocí las distintas religiones, evangélica, mormones, testigos de Jehová, y de estos les he contado anécdotas y chascarros que me pasaron viviendo esta experiencia. Pero me quedaba siempre con la misma sensación amarga de sentir que quería un camino de paz, de armonía, de amor, tal como me lo prometieron. Pero no lo encontraba. Cuando me formé en la iglesia para hacer catequesis familiar, volví a aprender los mismos conocimientos que ya tenía de mi experiencia de sacerdote. Entonces, aprender religión, espiritualidad con ese conocimiento para mí siempre ha sido muy fácil. Yo me leo un texto de la Biblia y lo puedo casi memorizar porque lo estudié muchas veces en otras vidas. Entonces es un lenguaje que no me cuesta, no me es muy familiar, lo tengo integrado. Lo uso mucho en los rituales de sanación, sobre todo en constelación familiar, porque a la gente que se está formando conmigo les enseño parte del rito con algunas adaptaciones para que no cometamos los errores de mandar a las almas al lugar que no corresponde, sino que hay pequeñas observaciones que nos permiten guiar al alma para que sea libre, no para que se vuelva a esclavizar. Y eso a la gente que está conmigo lo estamos trabajando. De hecho, eso me enorgullece, sentir que esta vez podemos hacer las cosas diferentes, ofrecer libertad y no más esclavitud disfrazada de amor, disfrazada de bien. Porque eso es lo que me colapsó. En este paso de vida también estuve en otra institución después que me retiré de la iglesia, donde conocí otro tipo de espiritualidad, pero con las mismas reglas del juego. Era más de lo mismo, pero con un lenguaje más sofisticado, más culto, más elevado, pero con los mismos principios patéticos de que la luz le va a ganar a la oscuridad, y yo ya no lo creo. La luz no tiene nada que vencer a la oscuridad, ni viceversa, ni siquiera son compatibles, no. Por vibración no están en la misma frecuencia. El cielo nunca va a dejar de ser el cielo, y la tierra nunca va a dejar de ser la tierra. Por más que ustedes quieran imaginar una batalla, el cielo no va a bajar para enfrentar a la tierra, ni la tierra va a subir para enfrentar al cielo, porque por vibración están en niveles distintos. Y es tan simple como eso. Pero yo me creía el cuento de que el bien le iba a ganar al mal. Y yo quería ser uno de los benditos soldados guerreros espirituales, pensando que eso era bueno. Hoy día, por eso ustedes me han escuchado muchas veces hablar de forma enojada y a veces muy decepcionada de la espiritualidad que nos han enseñado. Porque no, en vez de guiarnos, nos han distorsionado el conocimiento y nos desvían. Todo lo podemos resolver con energía y la energía es dual. La energía tiene vibración positiva y negativa y eso es lo que realmente hace el cambio. El aceptar
polaridad de la energía. La espiritualidad insiste en que somos seres de luz. Suena muy bonito, pero es el cuento Disney más grande que existe. Y no quitarnos la venda y seguir en esa trampa no nos va a aportar nada. Somos creadores de realidad y podemos crear la realidad que queramos. Somos magos, somos hechiceros, somos brujos, somos, sin las connotaciones negativas, somos artífices, expertos, creadores de nuestro bienestar, pero nos quitaron las herramientas, nos quitaron el conocimiento adecuado, nos dejaron a la mitad, al 50%. Y más encima tienes que hacer tu lucha interna, tienes que elegir. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser una buena persona o una mala persona? Ingenuamente elegimos ser buenos, pero no tendríamos que elegir ni entre buenos ni malos. Solo tendríamos que elegirnos a nosotros y nos vamos a dar cuenta que tenemos ambas vibraciones. Que hay momentos en los que no reaccionamos bien y en otros reaccionamos extraordinariamente bien y positivos. Pero todo también depende del trato, de con quién nos estamos topando. Si caminamos y nos topamos con gente amable, vamos a actuar de manera amable, pero si me encuentro gente conflictiva, que solamente quiere hundir, humillar, desvergonzar a alguien, ahí es cuando está permitido que nos defendamos y que nos enojemos y que no estemos de acuerdo y que planteemos un punto de vista que nos permita hacerlo diferente. En el bajo astral hay tantas almas que ustedes ni siquiera imaginan la cantidad de almas que se encuentran en esta dimensión. Y están injustamente ahí porque esa misma falta de conocimiento que nosotros no nos dieron, estas almas, al vivir sus vidas en la esperanza de transformarse en buenas personas y sentir la frustración de no haberlo logrado, es lo que les hace sentir culpables, apenados consigo mismos. Son almas que en vez de confiar en esa supuesta misericordia, se castigaron a sí mismas, se sintieron no dignas, se autoflagelaron, se castigaron. Esto significa que cometieron errores y no se los perdonaron. Y como no se los perdonaron, lo que tú no te perdonas, te hace bajar energéticamente, descender a estos niveles espirituales. Estar en paz y en armonía contigo te permite subir. Y así funciona desde la energía. Funciona desde cómo tú estás, no desde cómo tú eres. Si estás en positivo, si estás en esa energía de querer buscar la paz, vibratoriamente te elevas. Y eso es natural, ocurre naturalmente. No tienes que haber hecho méritos, no tienes que haber actuado bien. Solamente tienes que estar conectado con el momento presente. Y si estás conectado con el momento presente y ese momento presente te lleva a encontrarte contigo mismo, vas a estar en una paz profunda. Pero, ¿qué pasa si te dijeron que existe un infierno y que las personas que han actuado mal van a pagar ahí? Y que ese es el lugar de las almas perdidas. Y la Biblia nos habla uh, de un lugar tormentoso donde las almas van a llorar, se van a lamentar, van a sufrir. Entonces, nos han manipulado con el lenguaje, con la forma, nos han dicho todo con un lenguaje bonito y por ingenuidad y falta de conocimiento y falta de cuestionamiento, hemos caído en esa trampa. Lo que yo hago es compartir una visión y un punto de vista distinto. Es como abramos nuestra mente para que entendamos las cosas de una manera diferente. Y tenemos poder, y tenemos un poder extraordinario. ¿Cómo le explico a una mamá que perdió un bebé? Un bebé al que no bautizó, un bebé al que no le dio un nombre, un bebé al que no le dio una identidad, un bebé al que le hicieron un raspaje en su vientre y la mandaron para la casa, recupérese porque ya lo perdió, no hay nada que hacer.
¿Cómo le digo a esa mamá que esa alma, ese niño, se va a transformar primero en una adyacente, en una dualidad? Que el primer destino de ese niño es ir a ocupar el cuerpo de otro y con ese otro va a compartir su vida. Y que esa alma, al no tener su propio cuerpo, probablemente no tenga un buen humor, que sea un alma triste, que ande con pena, con amargura. Y voy a notar esto y con quién se unió, porque la persona que va a habitar con un muerto que no se encuentra en armonía, la persona va a sufrir depresión, va a sufrir crisis de pánico. Y energéticamente es esa persona la que acompaña al muerto, la que va a experimentar esta dualidad. El problema no es vivir la dualidad. El problema para un alma que se va al infierno o abajo, al bajo astral, el problema es más grave porque tiene que ver con el reconocimiento. Y entonces, tengo mi papá es bipolar, entonces se muere el viejo. Y conozco al viejo mañoso, enojón, criticón, que nunca estaba conforme con nada, y conozco al otro viejo, a ese viejo que se la jugó, que me acompañó, que me dijo que me amaba, que me quería, que se sentía orgulloso de mí, pero conozco a los dos. El día del funeral, mis colegas sacerdotes, cuando yo era sacerdote, despedimos a un alma, porque a los sacerdotes nadie les explica que las personas pueden vivir una dualidad. Entonces los sacerdotes no hablamos en plural, pedimos que nos anoten en una hojita el nombre del difunto para que nosotros con el papelito ahí al lado podamos nombrarlo sin que le cambiemos el nombre, sin que nos olvidemos de quién estamos despidiendo. Y yo como sacerdote lo que hacía era pedir, escríbame una reseña de cómo era su mamita, las características que más le gustaban de ella. Y entonces me ponían en el papelito ya, la señora Dominga, era una persona amable, amorosa, cariñosa con los nietos, y yo con esa información me podía mandar la tremenda prédica. Entonces recordemos a la señora Dominga que jugaba con sus nietos depende de las anécdotas que me anoten, yo con eso puedo contar una historia. Ojo, yo no conocía a la señora Dominga, pero en mi función de sacerdote y para hacer amena la celebración, así era como uno arma la historia. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos como sacerdote? Siempre nos apegábamos a alguien que conociera muy bien a la persona, o que tuviera mucho contacto con la persona. Porque así, en esa entrevista que podía durar 2 minutos, cuénteme cómo era la señora Dominga. Entonces ahí la persona me decía, no, mira, sí, tenía su genio, esta señora cuando se enojaba decía las cosas tal y como son, regañaba a sus hijos, corregía a los nietos, y con estos datos la historia era perfecta. Ahora tenía el nombre en el papelito, algunos datos anotados, y ya había escuchado a un referente. Pero ojo, como sacerdote sigo haciendo la despedida para un alma. Dos estarán trabajando en el campo, pero solo una será tomada y la otra será dejada. Claro, porque desde el punto de vista espiritual, el reconocimiento va solo para uno, no va para el segundo. Entonces, ¿de dónde vienen las almas en pena? De esta desconexión que se produce en el momento de la muerte. Entonces, se muere un difunto que venía dual. Despido a uno. Señor, recibe a tu hija Dominga en tu santo reino, tú junto a los ángeles, que le den la vida, el descanso y la paz y la vida eterna. Y yo seguía con el discurso y, oye, yo lo hacía súper bien. La gente quedaba contenta, hoy qué bueno el curita, qué bonita la misa que hizo, me daban abrazos, me llegaban brazos de reina, qué equipo, qué bueno el curita, decía la gente, pero yo no sabía lo que estaba haciendo.
Porque la espiritualidad oculta y niega esta información. Y eso es lo que yo no entiendo. Hemos tenido cuántos maestros, guías espirituales evolucionados de quinta dimensión que vienen a huevear, a darnos clases de cómo ser mejores y perfectos, y algo tan básico como que lo que ocurre con un alma que está errante, que está perdida, ¿cómo esa información no la compartieron? ¿Cómo no nos enseñaron a saber sanar nuestro árbol familiar? ¿Cómo no hemos transmitido de generación en generación la importancia de cuando se pierde un hijo, la familia se reúna a despedir a esa alma, aunque sea simbólicamente en tu casa? Aunque porque era un pequeño feto, no pudiste hacerle un funeral completo, pero convocar a la familia para vivir ese momento y conectarse con esa alma y decirle como familia, queremos que tengas un buen viaje, queremos que sepas que te quedas en nuestro corazón, este día queda grabado para nosotros. Para un alma, este reconocimiento es sagrado. ¿Por qué la espiritualidad lo niega? ¿Por qué no nos han querido enseñar cómo funciona bien para que esto no pase y no tengamos almas fantasmas? Por eso me decepciona la espiritualidad y por eso hablo de la energía de guardián y desde el lado oscuro como parte de un complemento y de un equilibrio. A mí no me interesa actuar para el lado del mal. Solo quiero ser más realista con los hechos, con las cosas que podemos hacer. Y podemos hacer mucho si entendemos bien cómo funcionan. Si esta información se enseñara de manera temprana y se transmitiera a los hijos, a los nietos, y le tomáramos la seriedad que esto tiene, la solemnidad que tiene despedir a un alma, esto nos haría una sociedad limpia en términos de energía. No tendríamos un infierno ni tendríamos almas errantes. No existiría esta dualidad yacente. Es la falta de conocimiento el problema. Pero podemos corregir, podemos enmendar, podemos todavía resolver muchas cosas. Pero para esto hay que entender cómo funciona. Y para entender cómo funciona es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Y entonces el curita hizo la ceremonia, despedía un alma, pero la otra, nadie supo que había ahí un yacente, que la señora Dominga contaba con un yacente y que este yacente probablemente podía tener relación con su madre o con su abuela, no sabemos, pero un yacente. Y ojo, se está muriendo la señora Dominga, significa que ya antes probablemente falleció la mamá y antes incluso la abuela. Esto significa que este yacente, las personas que pudieron haber contado la historia, las personas que pudieron haber hecho el reconocimiento no están. Y se está yendo el último ser viviente en esta realidad capaz de reconocer a su yacente. Y cuando se muere el último que lo reconoce, el alma ya no queda en el limbo. Si estaba el cielo, si estaba la tierra, y si había una transición energética, el alma baja del cielo, se conecta al alma física, y cuando el cuerpo se perdía en una pérdida o en un aborto, el alma subía a un pequeño nivel para quedar en el limbo. Y en este pequeño nivel más alto podía todavía ser yacente. Pero cuando se va el segundo cuerpo que habita, segundo, porque el primero es el que perdió naturalmente en el aborto, el segundo es el cuerpo con el que estuvo acompañando. Entonces, perdió el primero, perdió el segundo, y cuando pierde el segundo, ya no puede estar en el limbo, desciende un nivel. Por eso llamamos bajo astral, porque está en una dimensión que está por debajo de nosotros, vibracionalmente. ¿Por qué está debajo de nosotros? Porque por vibración es un alma que ahora está más en el constante sufrimiento que en la felicidad. Nosotros, por lo menos, en nuestra realidad física, terrenal, podemos tener momentos de alegría y de tristeza. Aquí es todo el tiempo.
Pero para un alma que pasa al bajo astral, ya no tiene familia, ya no tiene contacto. Los que podían reconocerles ya no están a la vista. Significa que ahí entonces esa alma se queda pidiendo auxilio. Y la espiritualidad lo que hizo fue llamarle demonio a un alma que estaba en el bajo astral. Y nos enseñaron que la palabra demonio era algo maligno, que además debíamos temerle porque nos podía hacer daño. Pero ¿quién nos explica que en realidad es un tío, es una tía abuela, el alma que nos persigue y que nos quiere pedir ayuda? Ojo, y nos puede pedir ayuda porque es familia, todavía tenemos un vínculo energético. No le puede pedir el alma ayuda a cualquiera, tiene que existir un vínculo energético. Pero, ¿por qué no se nos enseñó acerca de esto? Es mi pregunta. Cuando estuve en el grupo espiritual más supuestamente avanzado, yo era invitado a hacer limpiezas energéticas como un guerrero espiritual al servicio de la luz. Y una de las cosas que más me chocaba estar en este movimiento más elevado era que los seres de luz íbamos a enfrentar a la oscuridad, íbamos como guerreros espirituales. Ir como guerrero espiritual implica armarse. Nos enseñaron a usar indumentaria espiritual, energética. Nos enseñaron a usar escudos, espadas, cascos y armaduras para ir al combate del mal. ¿Saben a dónde me mandaban estos infames? A hueviar a las almas que ya estaban en el tormento. Y más encima llegábamos nosotros como una caballería armada a limpiar. Le llamaban limpiezas. Los seres de luz atormentando al bajo astral. Cuando yo me negué a hacer esto, la organización no me miró con buenos ojos. Me dijeron que yo no servía para ser un guerrero espiritual. Y que bueno, porque si eso es ser un guerrero espiritual, si eso es un ser de luz, yo prefiero ser un ser del bajo astral. Nos enseñaron no a defendernos. Íbamos con esa energía de empoderamiento, nos empoderaban para que sintiéramos que éramos Dios representándolo en la tierra. Por eso hablo del falso Dios. Un Dios que pone a sus hijos en contra de otros, para mí no es Dios. No es Dios. Esta fue mi rebeldía. Aquí fue donde yo dije, estoy en el camino equivocado. Esto no es. Lo anterior no fue. Lo nuevo no es. Yo necesito conocimiento nuevo, diferente, porque esto no es. La energía de guardián, la incorporación de la energía oscura, tiene que ver con mi rebeldía a aceptar la luz como el camino de salida. Porque yo lo que vi en esa falsa luz era que transformaban a los guerreros espirituales en armas. Y, y no vi lo luminoso ahí, no sentí el amor, solo sentí el empoderamiento. Pero yo no quiero tener poder, yo quiero tener paz, y no es lo mismo.
La María Eugenia pone en el chat si podríamos nosotros despedir al yacente, al alma compañera, sabiendo no de su existencia. La respuesta es absolutamente sí. Y lo único que tienes que hacer es reconocer si la persona a la que quieres despedir o honrar su dualidad es que haya tenido algunos comportamientos duales. Que tú pudieras decirle a la persona, no sé, inventemos, cuñado Pedro, que te moriste. Cuñado Pedro, al cuñado Pedro mañoso, a ese que siempre le gustaba discutir con todo el mundo, a ti te quiero honrar con esta velita diciéndote que tengas un buen viaje y yo te reconozco. Al, al Pedro fraterno, solidario, al que era amigo de todo el mundo, le quiero decir que tengas un buen viaje porque también te reconozco. Y es que entre el solidario y el mañoso hay dos comportamientos distintos. Y si yo pudiera aportarle a ambos un reconocimiento, esto efectivamente podría sanar a la segunda alma. Se puede. Basta con que tú te des cuenta que habían dos. Y todos merecemos la misma paz, la misma armonía. Entonces, se muere el papá. Se le hace el funeral, el alma se va al cielo, pero quedó la otra. Y entonces la familia dice, oye, ¿te diste cuenta que parece que el papá no se ha ido? Porque el otro día lo sentí que estaba en el taller trabajando. Bueno, si les pasa o conocen a gente que le ha pasado esto, de que después de muerto su familia, el alma sigue todavía en el lugar dando vueltas, el que queda dando vueltas es el yacente. Y entonces ese es el momento para hablarle al yacente y decirle, sé que estás aquí, te siento, te comportas igual que mi papá. Ahora sé quién era el que metía bulla en el taller. Es mi decisión que tú también puedas estar en paz y en armonía. Por eso te enciendo esta velita, te dedico esta oración con todo mi cariño y que tengas un buen viaje. Eres de la familia. Eres de la familia. Esta es tu familia que te reconoce y yo la represento. Eso haría que un alma que anda rondando en la casa se vaya en paz. Como la gente no lo sabe, en mi vida pasada me llamaban a mí para que fuera a resolver eso. Y yo, el Gil, como no tenía el conocimiento, pensaba que era un espíritu maligno que andaba rondando en la casa. Y el tratamiento que yo le daba en esa vida no era el adecuado. ¿Se entiende el tema? Ok. De esto yo podría explicar y explicar y explicar detalles, pero me interesa que hagamos un homenaje a las almas de nuestro clan que no han sido reconocidas, que no fueron reconocidas y que todavía podrían, sin que lo sepamos, estar en ese bajo astral. Si ahora que tenemos conocimiento y que podemos entender el conocimiento y que sabemos que ahí no hay enemigos, que ahí no hay un diablo, ahí no hay un ángel caído, ahí no hay un Satanás que nos quiere atormentar, son almas que al sentirse solas están desesperadas y necesitan ayuda. Como están en una vibración baja, esas almas sienten dolor. Cuando yo era niño, mi confusión más grande era que cuando un alma fantasma se me acercaba, yo sentía miedo. Pero, ¿saben cuál es la diferencia?
me costó entenderlo. Cuando un alma fantasma se me acercaba, yo me llenaba de miedo y yo pensaba que se me acercara un fantasma a mí me provocaba miedo. Y después de empezar a entender el mundo energético y las reglas del mundo energético y no lo espiritual, porque lo espiritual me confundía, la energía me aclaró. Desde el punto de vista energético, un día, siendo adulto, yo dije, ok, ¿qué es lo que realmente siento cuando se me aparece un difunto? Y me di cuenta después que como el difunto vibra en el miedo porque teme no ser reconocido, entonces su vibración es miedo. Y mis sensores del cuerpo podían sentir su miedo, que yo interpretaba que era mío, pero en realidad era el miedo de él. Y yo podía sentir su miedo, como en una constelación cuando representamos almas. Uno puede sentir a veces dolor, que se cierra la garganta, molestia en el cuerpo, así como podemos sentir a través de una constelación a la otra alma. En términos de energía esto era igual. Fue ahí que entendí que en realidad yo cuando niño nunca me asusté, sentía el miedo del fantasma que se me acercaba y yo interpretaba mal la señal y yo mismo pensaba que era yo el que estaba asustado. Pero cuando trabajé los miedos y trabajé este tema, me di cuenta que luego las almas se acercaban y que yo ya no tenía ese temor. Y no lo tenía porque en realidad nunca lo tuve. Yo solo sentía el alma en el tormento. Eso es lo que hace que nosotros nos asustemos cuando soñamos con la sombra, con el hombre del sombrero y con todas las presencias energéticas que existen en el plano espiritual. Es que podemos sentir energía. Lo que les voy a compartir es la forma de enfrentarse a la oscuridad. Les va a gustar, se van a dar cuenta lo hermoso que es, lo sano, lo limpio que es, de tormentoso nada, de hermoso mucho. Carlos, América, ¿es verdad que nuestros difuntos nos cuidan? sí, sí. Es decir, energéticamente ellos tienen acceso a nuestra realidad, nos pueden acompañar y eventualmente en algunos casos pueden intervenir desde la energía. Uh, un ejemplo simple y fácil de entender sería que voy caminando distraído por la calle y de pronto siento que alguien me empuja, o que me tira, o que me frena, o que choco con alguien. No hay nada, lo sé, pero podría ser que esa presencia en ese minuto se interponga y yo, al sentir su energía, reaccione como deteniéndome. Me detuve y pasó el auto. Entonces, ¿quién me detuvo? Podría ser efectivamente una energía ancestral que te acompaña. De eso hay muchos testimonios de distintas formas. Yo estoy dando un ejemplo así muy, muy sencillo, pero sí es posible que nos cuiden. Y nosotros a ellos, a través del reconocimiento. Bien, queridos, les voy a compartir la forma de trabajar la energía y dejar los miedos de lado. Y se van a dar cuenta que en realidad termina siendo mucho más armónico, más bonito, más fácil de lo que uno imagina. Y, y lo mejor de todo es que nos conecta con una sensación de paz. Bien, entonces, ah, ah, ya.
Confíen en lo que les voy a pedir. Vamos a trabajar desde el corazón, en paz y en armonía. Entonces, recuerden, esto considérenlo un homenaje a nuestros hijos, a nuestros tíos abuelos, a nuestros hermanos no nacidos, a todas las personas de nuestro clan familiar que han tenido pérdidas, que vivieron momentos no tan fáciles de la vida, que tuvieron que enfrentarse a incomprensiones, abortos, y sin saber lo que esto provocaba, dejaron a muchas almas caer en este bajo astral. Y lo que vamos a hacer es devolverles la dignidad. Vamos a conectarnos con ellos de una manera amorosa. Los vamos a sacar de esa esclavitud y los vamos a guiar para que vuelvan a su liberación, a su tranquilidad. Con sus ojos cerrados les voy a pedir que se conecten con el corazón. Aquel que sienta más cómodo tocar su corazón sería mano derecha en el corazón, la mano izquierda encima protege. Y con sus ojos cerrados hagan el ejercicio conmigo. Vamos a imaginar que nos hemos dado cuenta de que nuestra familia no lo sabía. Nuestra madre, nuestra abuela, todos nuestros ancestros no tenían ideas de yacentes. No sabían nada de dualidades. No entendían que este fenómeno pudiera hacer que las almas estuvieran en un sufrimiento constante. No es su culpa, ni de las almas ni de nuestros ancestros. Es solamente falta de información. Nosotros no es nuestro objetivo juzgar a nadie. Solamente queremos que la paz y la tranquilidad esté. Imaginariamente, entonces, nos vamos a conectar todos de corazón. Todos los que estén y que se unan a esta meditación, vamos a conectarnos a nuestro corazón. Desde nuestro corazón vamos a descender como si bajáramos a este lugar sombrío. Y en este lugar vamos a escuchar las voces de los que fueron silenciados y que perdieron su primer cuerpo y también perdieron su segundo cuerpo. Y que ya por no tener un segundo hogar, no tener un tercer cuerpo, entonces cayeron a esta dimensión del bajo astral. Vamos a hacer todo esto en plural porque lo vamos a hacer como grupo. Y a las personas que hagan esta meditación en su hogar, se van a unir a este grupo. Y todo aquel que quiera realizar y unirse a este trabajo, se va a unir al grupo. Entonces, imaginariamente nuestros corazones se unen. Y con nuestros corazones unidos, repitan mentalmente conmigo todo lo que les voy a pedir. Hoy hemos aprendido que los seres humanos somos una conciencia unitaria mucho más grande de lo que podíamos imaginar. No teníamos idea que nuestros antepasados también pudieran estar en esta realidad espiritual. Nadie nos dijo ni nos explicaron cómo funcionaba la energía. Todo el tiempo nos han distraído buscando siempre la luz. Nos convencieron de que nunca bajáramos a este lugar. Pero aquí estamos, en las tinieblas. Hemos bajado a la noche misma. Hemos venido con mucho respeto a este lugar porque consideramos con el conocimiento nuevo que todos ustedes son dignos de estar en armonía, que todos ustedes son dignos de recibir amor, que todos ustedes son dignos de volver a la familia, que todos ustedes se merecen un lugar en nuestro corazón. Estamos declarando que hemos venido por ustedes y que nos sentimos orgullosos de poder tender la mano, de que nos sientan, que sientan nuestro amor, que sientan nuestro cariño, que sientan nuestra comprensión a su situación.
El poder lo dejamos de lado y hemos venido solo con amor a reconciliarnos con el pasado. Creemos que es justo para ustedes y para nosotros que la familia vuelva a estar unida, que la familia vuelva a recuperar su paz. Para nosotros es un honor poder abrir nuestro corazón para ustedes y decirles que a través de nuestro corazón ustedes son reconocidos, reciben nuestro amor y que con nuestro reconocimiento tienen todo lo que necesitan para ir a la fuente, para volver a casa, para estar en paz y en armonía. Sean todos bienvenidos. Aquí hay un hogar que los espera, un corazón que está dispuesto a amarles, a entenderles, a ayudarlos, a comprenderlos, a guiarlos hacia la verdadera libertad. De haber sido nosotros los que estuvimos en este tormento, entenderíamos perfectamente lo angustioso que es que pasen los años, que pasen las vidas y quedarse atrapados. Pero no, nosotros hemos venido aquí por amor, por ustedes. Todos nos merecemos, todos queremos realmente abrazarnos en esta paz. Imaginariamente vamos a abrazar a todas las sombras que están en esta dimensión del bajo astral. Y nos vamos a unir entre todos para proteger a estas almas. A partir de ahora, ustedes son nuestros protegidos. Es nuestro deseo que se sientan amados y que el amor que hemos traído lo compartamos. No vinimos en calidad de jueces. Ahora son ustedes responsables de perdonarse a ustedes mismos. No importa qué error cometieron, no importa a quién hayan dañado. Este no es un lugar digno para reflexionar, para pensar. Si se conectan con nuestros corazones, van a recibir el amor suficiente para que en esta unidad puedan liberarse y sanar. Querida familia, queremos que sepan que los amamos y que cuentan con nosotros. Mentalmente digan su nombre. Yo, en mi persona D, declaro que esta también es mi familia y que aunque estaba en otra dimensión, yo, por tener conexión con ellos, invito a toda mi familia y a sus amigos, a los que hayan conocido en esta realidad, a que recojan los frutos de este amor infinito que estamos compartiendo como grupo y que hemos decidido venir voluntariamente a entregarles. Vengan con nosotros y fluyan a través de nuestro corazón para que alcancen su liberación. Al Dios verdadero que habita en nosotros, le vamos a decir: libre nos hiciste, libre ellos son. Que la familia se vuelva a reunir. Este es nuestro deseo. Estamos hechos a imagen y semejanza y nuestra voluntad es voluntad divina. Está hecho, que así sea. Amén. Muy bien.
Ya, mis queridos, ¿qué les puedo decir? Solo agradecerles el tiempo. Ustedes saben que son informaciones diferentes, pero que nos hacen reflexionar y ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Cómo les fue con la familia? Súper, Su- muy bien, gracias. sí. Bien, Carlos. Qué potente, Carlito. ¿Cierto? Sí, súper. Claro. Pero además Ah, tocas justo las fibras que nos hacen tan sensibles, tan, Ah, ay, no sé cómo decirlo, pero es algo tan entre las entrañas y el corazón. Ay, no sé, Carlos, gracias. es muy bonito porque aquí nos damos cuenta que no hay culpables. En realidad es falta de información. sí. Miren lo que hicimos. Nos fuimos al bajo astral. Nadie estuvo asustado, nadie tuvo miedo. Hicimos todo con amor. Podemos hacer que la energía fluya. Y lo lindo que tiene la energía es que la energía funciona en la luz y en la oscuridad y no hay nada de malo en ello. Por Ok. decir, ah, Perdón, iba quería com- i- comentarle a Gabriel. Lo que pasa es que le dolió la 100. Significa que su mente hizo un cambio de percepción. Es una buena señal. Mm, Ahora sí, Sergio. sí, por decir un comentario, no sé si fuera de lo común, pero por decir, en la religión de los testigos de Jehová, por decir, ellos cuando van y entregan su revista a las casas y todo, dicen que, por decir, que lógico, la gente sí va a morir, sí va a faltar, y lo ilustran con un paraíso. Y dicen, vamos, los muertos van a volver a renacer y vamos a volver a ver a esas personas, pero ellos se basan como en muchos fragmentos de la Biblia. Y dice, las cosas malas han pasado, vas a volver a ver a tus familiares que fallecieron. Ahí sí no ni idea, ¿no? Pero sí existe, yo siento que pues sí, sí puede ser eso cierto, ¿no? Pero como que nada más los dicen esa religión. Sergio, cuando yo hice la analogía de la película Nuestro Hogar, hay un video sobre eso y lo que pasa en el plano espiritual elevado es que en el plano superior está separada la energía por niveles. A los no obedientes pasan en una primera escala, a los obedientes intermedios están como en un segundo cielo, y a los extremadamente obedientes como yo, que fuimos sacerdotes y cumplimos votos de pobreza, de sacrificio, de servicio y todo lo demás, existe un tercer nivel. Y en ese Mm, tercer nivel nosotros tenemos acceso a bajar al segundo, bajar al primero, pero los que están en el primero no pueden ir ni al segundo ni al tercero. oh, No puede Entonces, ser en los planos dimensionales, la energía se vive distinta. la luz. Es cierto que te vas a encontrar con tu familia y la película lo ilustra muy bien, porque la madre que fue más obediente que el hijo, ella podía bajar del segundo nivel a visitar a su hijo al primero. Es la razón por la cual te vuelves a encontrar con la familia, porque aquellos que fueron más obedientes y que fueron más serviciales tienen acceso a visitar a los más rebeldes. Los más rebeldes quedan en el primer cielo. oh. Ay, Pero eso es lo que dice interesante, ¿eh? Y suena muy lógico. claro. Sí, así es que hay mucha información en este sentido que ahora se puede mirar y entender de otra manera. De hecho, acabas de hacer que sienta que el grupo de constelación va a tener que saber sobre estos niveles. Creo que le haría bien entender bien cómo funcionan estas dimensiones. Voy a preparar algo solo para el grupo. Siento que acabas de tocar un punto que es muy bueno entenderlo en profundidad, sobre todo cuando se trata de sanación. Mm. Gracias, Carlos. Gracias a ti por la pregunta. Así es que, Claro. Sí. bien, hemos terminado nuestra sesión de hoy. Para mí ha sido un placer. Agradezco su cariño, su participación y que nos vaya excelente, siempre. Ustedes saben que os quiero, os amo, os adoro. Es que no pasa nada, ¿eh?
Nosotros también. Muy bien. Gracias, Ajá. Te Carlito. amamos, Carlos, te Ya. amamos. Gracias. Ida, Yoka, María Muchas Eugenia, Claudita, Gabriela, Gracias, Carlos. Juan, Ingrid. Ah, se me juntaron las Ingrid. Me quedaron justas las Ingrid más encima en la pantalla. La Jessie, Está Tito Cayo. está el trío de Oh. chicas superpoderosas ahí también. todo el Ah, chat. sí. Vamos al Sí, top po. uno. Hola, Fabiola, Yoquita, Silvia, Ida, la Sheila, Gracias, Cami, Carlitos. Gabriel. Un abrazo. Gracias. Diana, Gracias, Anti Reyes, gracias. María Eugenia, Belén, Muchas gracias. Pauli, Marce, que tengan un Chao, buen grupo. descanso. Chao, Descansen. Carlito. Gracias, Pórtate bien. Los besitos. jueves. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, chao. Chachi.